Buenos días, soy Rocío Prieto y voy a hablaros de un diseño de un ensayo clínico en fase 1 de farmacocinética. Sería la píldora cuarta. Entonces, para empezar, tenemos que un ensayo clínico sería el puente obligatorio entre el descubrimiento de un fármaco hasta su utilización y su comercialización. Tenemos que hay diferentes tipos de ensayos clínicos. Nosotros nos vamos a centrar en la fase 1, donde se estudia generalmente la farmacología humana. Son los ensayos que aparecen justo después de las fases preclínicas y entre su finalidad tiene determinar la absorción, el metabolismo y la eliminación del fármaco. Y generalmente se lleva a cabo en voluntarios sanos, salvo excepciones. Hay diferentes tipos de estudios farmacocinéticos que engloban diferentes fases, desde la 1 hasta las 3, como aparecen aquí, y todos tienen como utilidad predecir las concentraciones plasmáticas con cualquier dosis, individualizar las pautas y estimar la acumulación de los fármacos, así como describir el efecto de la interacción entre fármacos o la alteración de los procesos cinéticos. Haciendo un resumen de los parámetros farmacocinéticos, aquí vemos una representación gráfica en la cual en el eje de ordenadas tenemos la concentración del fármaco frente al tiempo. En el tiempo cero, el punto cero sería justo antes de la administración del fármaco y luego vamos tras la administración del fármaco, ir recogiendo diferentes muestras de sangre en la cual en el plasma vamos a determinar su concentración plasmática. Entonces, primero vamos a tener que el fármaco se absorbe alcanzando una concentración máxima que se describe como la C+, y a un tiempo máximo que sería el tiempo al cual se alcanza la concentración máxima sería la T+. Luego también se distribuiría el fármaco y finalmente se eliminaría y nos quedaría justamente debajo lo que se conoce como el área bajo la curva, que es la cantidad de fármaco biodisponible. Tanto la C+ como la T+ es la velocidad con la que el fármaco puede ser utilizado por el organismo. Entonces, la absorción, los parámetros farmacocinéticos que se utilizan son la C+, la T+ y el área bajo la curva. En el caso de la distribución, se suele utilizar el volumen aparente de distribución, que explicaremos más adelante. Y en el caso de la eliminación, se utiliza el aclaramiento, la constante de eliminación, la vida media, que sería el T1 medio, que es el tiempo que tarda el compuesto en alcanzar la mitad de la C+. En el caso de la absorción destacamos la UC porque tenemos dos tipos, la UCT y la AUC infinito. La UCT sería hasta la curva que queda justo debajo justo debajo de la curva hasta la última muestra hasta la última extracción, y en el caso de la AUC infinito sería extrapolando la curva hasta que corte con el eje de abscisas. En el caso de la distribución tenemos el volumen de distribución, que sería la cantidad del fármaco dividido por su concentración plasmática. Y tenemos que la concentración del fármaco va a ir cambiando a lo largo del tiempo, de manera que al principio la mayoría del fármaco se va a encontrar en la sangre y conforme pasa el tiempo en la sangre va a desaparecer y aparecerá al final en el tejido adiposo. En el caso de la eliminación tenemos el aclaramiento, que se define como la dosis dividida entre la UC infinito, que cada órgano, como el hígado y el riñón, va a tener su propio aclaramiento y que es una constante que va a depender de diferentes variables y entre ellas el peso corporal. Entonces, en general, el aclaramiento se suele ajustar por el peso corporal del individuo. En el caso del ajuste de dosis, Marcos nos habló de la aproximación empírica, que sería, en este caso, por ejemplo, comenzar con un rango inferior de dosis y luego aumentarlo hasta su límite superior. En el caso de la farmacocinética nos puede ayudar a determinar el concepto de ventana terapéutica, que sería cuando el fármaco es efectivo sin ser tóxico. Y hay que tener en cuenta que esto puede variar entre individuos debido a muchos factores, como son, por ejemplo, la edad, en el caso de los ancianos, donde tienen una función hepática y renal disminuida, también el peso, por ejemplo, en el caso de los obesos, que tienen un mayor tejido adiposo, y por ejemplo en el caso de los aminoglucósidos puede aumentar el aclaramiento renal. En el caso del embarazo también hay un aumento de peso y un aumento del tejido adiposo, lo cual también puede provocar un aumento del aclaramiento renal. Y también hay otros factores como son los factores genéticos. Aquí nos encontramos con los polimorfismos, que pueden hacer que varíen las curvas farmacocinéticas entre individuos.
factores patológicos, como ya hemos comentado, las interacciones también entre fármacos en pacientes polimedicados y el estilo de vida como el alcoholismo. Entonces, a la hora de diseñar un estudio farmacocinético, la población debería ser lo más homogénea posible. Otras consideraciones a tener en cuenta son, por ejemplo, los ritmos circadianos, porque la absorción puede variar durante el día, también las proteínas de unión. Aquí tenemos una representación donde en función de la concentración de las proteínas de unión hay fármacos que son dependientes y va a variar esta concentración. Y luego también hay otras variables a controlar, como son pues, la cantidad de comida consumida. Puede ser que un fármaco varíe si hay comida o no presente. Destacando algunos tipos de estudios farmacocinéticos, pueden ser pues, de dosis única o dosis múltiple. En el caso, por ejemplo, de dosis múltiple, generalmente pues, empiezan con dosis infraterapéuticas y se van repitiendo las dosis hasta que al final alcanza el efecto terapéutico y aparece un concepto que es la dosis de ataque, que sería en aquellos fármacos que no se puede permitir tener esas dosis infraterapéuticas, por tanto hay que dar una dosis más alta desde la primera vez, de manera que se alcance la dosis adecuada o la ventana terapéutica desde lo más rápido posible. Hay otros tipos de estudios farmacocinéticos, por ejemplo, para determinar la biodisponibilidad. En este caso tenemos que diferenciar la curva farmacocinética entre la vía oral y la vía intravenosa. En la vía oral es como la que hemos descrito anteriormente, y en la vía intravenosa, como el fármaco pasa directamente a la circulación sistémica, no tendríamos la absorción. Tendríamos que la absorción del fármaco es lo que determina su biodisponibilidad, que sería la cantidad de fármaco administrado que llega en forma activa a la circulación sistémica. Entonces, en el caso de la intravenosa, la biodisponibilidad sería del 100%. Y en el caso de la vía oral, pues bueno, aunque es la más fácil, la más cómoda y más segura, hay que tener en cuenta que el pH puede variar a lo largo del aparato digestivo y hay que tener en cuenta también si hay alteración en la motilidad intestinal o en el vaciado gástrico. Y por último, voy a destacar los estudios de bioequivalencia, que ya habló de ellos Nacho Galicia, por tanto voy a describirlo muy superficialmente, en el cual pues, tendríamos una formulación de referencia y determinaríamos su curva farmacocinética y lo compararíamos con la formulación test, y también elaboraríamos su curva farmacocinética y, de acuerdo a la agencia reguladora, pues no podrían diferenciarse en un porcentaje estas dos curvas entre sí. Entonces, generalmente, el diseño de este tipo de ensayos son cruzados, en el cual el propio individuo es su propio control. Entonces, de forma aleatoria, primero, por ejemplo, podría recibir el fármaco de referencia y, tras un periodo de lavados, se le administraría la formulación test y se compararía una curva con la otra para ver si efectivamente ese fármaco es bioequivalente o no. Finalmente, la importancia de la farmacocinética. En 1990, la mayoría de los fármacos no eran comercializados por problemas farmacocinéticos, pero en el caso a lo largo del tiempo ya la mayoría de los fármacos no se comercializan por demostrar una falta de eficacia. Probablemente actualmente habría que actualizarlo, pero nos encontraríamos en esta situación. Y como conclusión final, el objetivo de los estudios farmacocinéticos es describir la administración, la distribución, el metabolismo y la eliminación de un fármaco. Los diseños pueden ser múltiples, desde dosis única o múltiple, por vía oral o intravenosa, no controlados generalmente, aprovechando datos de otros estudios, y aquí nos encontramos con las bioequivalencias. Y también, como ya he dicho y he hecho bastante hincapié a lo largo de la presentación, hay que tener en cuenta los factores fisiológicos, genéticos, patológicos y ambientales que pueden afectar los resultados del estudio, así como otras variables como pueden ser el peso o la edad. Muchas gracias.